Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan ustedes. Jueves, último día para, en los medios tradicionales, seguir hablando de esta consulta. Insisto en mi petición, ojalá en algún momento sea considerada, que desde la presencia de las redes sociales, pues de nada sirve que caigan a los tradicionales, mientras en las redes, que es lo que más consume el ciudadano, se siga haciendo campaña. Deberíamos hablar todo el tiempo sobre lo que le conviene al país y más en esta oportunidad donde la cuarta pregunta es fundamental. Necesitaba, a mi criterio, mayor tiempo para que se difundan las ideas. Carlos Miguel Férez Cordero, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi querida María Fernanda? A toda la querida audiencia de radio, RTP 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro, a doña María ayer arte en controles. Y bueno, sí, es el último día en el que podemos hablar, digamos, formalmente de política, o respecto al domingo, las elecciones. No tenemos invitado al asambleísta Raúl Chávez sí, está fuera. Para conversar pero es que tengo un problema acá abajo. Que no ya, ahora sí, ya está arreglado. Para conversar de lo que será esta consulta popular del día domingo. Ajá. Y pues bueno, también luego seguramente lo tendremos para analizar los resultados de lo que se viene. A ver, la pregunta ya le vamos a dar un ratito nada más porque está ahí en estudios, pero echémonos una platicadita tú y yo. Creo que la pregunta que ha dominado la escena en estos días y siempre pasa cuando hay algún evento de este nivel, ¿no? De ir a las urnas, es ¿qué gana? No se puede hablar de encuestas, ni de resultados, ni de proyecciones, eso está clarísimo, pero me da la impresión, no sé a ti, que en esta oportunidad veo que no hay carga ni para el sí ni para un no rotundo, sino como que todavía hay indecisión. ¿Tú qué sientes? A ver, yo creo que en principio había arrancado un consolidado sí, donde la gente iba, no sé si ciega, pero iba directo a aprobar la consulta. Siento que en las últimas semanas la posición del no solamente por parte de la oposición, sino por parte de ciertos sectores ciudadanos, ha tomado un poco más de relevancia, o al menos tiene más visibilidad que hace un par de semanas. Considero que hay una pregunta que en su momento causó bastante polémica respecto de la instalación, por ejemplo, de las bases de militares, tanto supuestamente en principio en Galápagos, luego en Santa Elena, y ahora pues lo ha dicho el presidente que solamente será en Santa Elena y en Manta, por supuesto. Y pues bueno, eso de ahí vamos a ir viendo cómo la gente termina decidiéndose hasta el día domingo y luego analizar los resultados, ¿no? Y a qué nos llevan esos resultados también, porque hay una lectura política y hay una lectura social, hay una lectura económica que amerita que se haga. Haciendo un resumen nada más de la entrevista que ayer el presidente dio a Radio Sucre y a todos los colegas, saludos. Me quedo con un par de precisiones del presidente que para mí se transforman en otras interrogantes. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo iba a ser esta, no digo que es una absorción, lo que trata es de derivar el servicio de salud y que sea a través de hospitales y clínicas privadas según cómo el sistema lo priorice, hacia dónde deban ir. Me parece que por ahí no está claro el concepto de lo que se quiere hacer, porque en principio se hablaba de que ya el IES no dé el servicio de salud para sus afiliados de que por hecho pagamos para tener un trabajo puntual al respecto. Y lo otro que me queda igual dando vueltas es sobre estas declaraciones que no son acusaciones todavía o denuncias por parte del señor Guevara en cuanto a quién se le está pagando y a quién no desde el Seguro Social. Entonces el presidente decía que hay una prelación, tu abogado por favor deténme cuando estoy diciendo una bobada. Burrada. O sea, no, pero bobada está bien, no tiene que ser tan tosco conmigo. Entonces decía, hay un sistema de prelación, pero si el señor Guevara quiere, entonces que se vea la manera, que hable con el Ministerio de Salud, que se pague de repente a través de bonos. Pero yo pregunto desde conocimiento, si ya hay un sistema de prelación no hay nada que hablar, ¿o no? ¿O sí? Es que depende de la liquidez y del flujo que exista para poder realizar los pagos en efectivo. Por eso es que el presidente plantea la posibilidad de pagar en bonos. ¿Cuál es el problema de pagar en bonos? Ajá. Que pierdes mucho más. Seguro, depende de lo que el mercado te diga, pero yo digo, si hay un sistema de prelación que ya te está diciendo, mira, así te pares de cabeza, el pago se hace en este orden o no te puedo pagar a ti primero, eso es inamovible.
¿O sí? ¿O no? A ver, pregunto, ¿tú qué estás? Lo que pasa es que tú tienes que tener ahí, separar dos cosas. Ajá. Normalmente, cuando tú tienes la liquidez y el efectivo, que es lo que pasa, por ejemplo, con el fondo de jubilados de los trabajadores, de aquella deuda histórica que existe en este país con los jubilados, que poco a poco se va poniendo, se ha ido poniendo el día desde hace algún tiempo, pero igual sigue atrasado, tú tienes una disposición que a los, por ejemplo, los del sector obrero público, debes pagarle en efectivo. Ok. Y hay una orden de prelación, por supuesto, también para el pago de los jubilados respecto de edad, catástrofe, todo lo demás, ¿no? Vamos haciendo una suerte de símil. Sin embargo, existe la posibilidad que a los jubilados del sector público administrativo se les pague con bonos del Estado. Y como existe un orden de prelación respecto de la liquidez para efectos de priorizar pagos, tienes la alternativa de aquellos que están a lo mejor en la cola, pues, ¿sabes qué? Te puedo pagar con bonos. Y depende, evidentemente, de la parte de aceptarlo o no. Yo te puedo rechazar. Ya. Yo te puedo rechazar, pero tengo que esperar. Dale, esas dos temitas se me quedaron ahí dando vueltas con 1.000.000 de signos de interrogante. 11:12, este señor ya está que quiere intervenir, así todo. Que ya le vamos y sobre este tema, si es posible. Raúl Chávez, ya lo habías presentado, tú nos acompañas. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo, Maffer, un saludo, Carlos Miguel. Pero sobre el tema del presidente del Instituto de Seguridad Social, la pregunta es, ¿podía ser presidente del Instituto de Seguridad Social? Porque aquí en Guayaquil, del directorio. Claro, pues, presidente del directorio, porque aquí en Guayaquil nos conocemos todos, pues, y sabemos de dónde viene, sabemos cuál ha sido su giro de negocio familiar, no solo de él, que está bien, qué bueno por él. La pregunta es, ¿eso genera un conflicto de interés a la hora de pagar? No lo sabemos, tampoco bueno, usted lo puede señalar, o sí puede. No, yo lo pongo sobre la mesa para que la gente también lo analice. Pero también hay que generar esas dudas con fundamentos, Raúl, ¿no cree? Pero es que estoy dando el argumento, pues. El argumento es que no cumplía los requisitos, pero no necesariamente se lo lleva a que él haga algo. Es que si no cumplía los requisitos ya es ilegal, ¿o no, abogado? Sí, ya, eso estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cumplía o no? Pero revisemos si cumplía los requisitos. Correcto. A ver, dele usted. Pero hablábamos del tema, por ejemplo, del tema de influencia. Yo creo que eso sí es siempre el posible conflicto de intereses que puede existir si tú tienes a un, no sé, pues una parte de la familia que administra un grupo médico por años importante, reconocido, histórico del país. Evidentemente va a generar al menos suspicacia. Y si empieza en el transcurso, en el ejercicio de sus funciones, a ejecutar acciones que beneficien a unos y perjudiquen a otros, definitivamente debe ser al menos investigado. Ok, porque hoy hablamos de suspicacia nada más. Además se han dado denuncias, entrevistas, pero no hay nadie que haya ido a presentar. Oye, aquí está la denuncia en contra de. Pero ahí no hay una glosa de Contraloría. Pero eso es del año 2013 y 2014. Bueno, perdóneme, que ni siquiera él está en el directorio y creo que ni siquiera estaba pensando en ser director del directorio, presidente del directorio. Bueno, no lo sabemos todavía, pero en todo caso... No sé, pero eso fue hace 10 años. Sí, pero lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que se quedan en el aire y si quiere ya podemos entrar, por supuesto, al tema de la consulta, pero yo pregunto antes de entrar al tema de la consulta, por ejemplo, ¿por qué PROGEN no se fiscaliza? ¿Por qué no dejan que se fiscalice en asamblea? Tú trabajaste en el Ministerio de Energía, Carlos Miguel. Correcto. ¿Por qué no se fiscaliza? ¿Por qué no permiten que la información sea pública? A lo mejor puede estar avanzando un proceso, pero está clarísimo que los tiempos son diferentes dependiendo de dónde venga el proceso, de dónde venga la acusación. Eso es una realidad. Y eso es lo que genera, y con eso ato a las tres razones para mí fundamentales como para que la gente piense en negar esta consulta popular, en votar no. Razones argumentadas, fundamentadas. La primera, yo creo que hoy el Ecuador no está en una posición de gastar más de $200 millones para un proceso de consulta y de ir a una nueva constituyente. Creo que el tiempo que puede demorar eso, que es alrededor de 2 años, puede ser traumático y nos va a congelar en el tiempo, no solamente en la parte de inversión social, que eso ya es importantísimo, sino también la parte productiva, la parte privada. O sea, cualquier empresario va a pensar 2 veces en invertir un solo dólar en un país donde en 2 años podrían cambiar las reglas del juego. ¿Me permite? Y tercero, de la credibilidad y confianza de la cual comencé hablando, que hoy tiene el gobierno del presidente, porque un día dice una cosa, otro día otra cosa. Investigan unos temas, otros temas no los investigan. Muchas veces te lanzan toda la campaña comunicacional en redes y medios de comunicación simplemente para desprestigiarte, pero no tienen pruebas de nada. Creo que la ciudadanía hoy se está dando cuenta porque con todo ese contexto que hoy estoy enumerando, también está la falta de gestión, porque yo no recuerdo ni siquiera un poste que se haya inaugurado en este gobierno y la realidad es que hoy nos quieren llevar a un proceso
a mi criterio, queriendo entregarle un cheque en blanco a un gobierno, a un presidente que ha demostrado que su equipo legislativo no está a la altura como para liderar las leyes que deberían cambiar la realidad del Ecuador. Veamos lo que pasa hoy en la ahora sí le pongo Asamblea pausa, Nacional. porque si no esto se va eterno. Pero, A ver, sobre los dos cojamos últimos como referencia puntos. lo que pasa en la Asamblea Nacional. Pero qué, ok, ya. Vaya pues. A ver, sobre lo último, usted dijo sobre la confianza que hay en el presidente, las mediciones sobre las cuales sí se puede hablar, lo ubican en un 52-54%. Eso es su percepción y de algunos. Influye, pero no necesariamente. Es que le termino de plantear, Raúl, le termino de plantear y le doy espacio. Entonces, esa es la tercera razón que usted dijo. Luego, en la segunda dijo, va a ser un momento para congelar todas las inversiones públicas y privadas en el país. ¿Pero cuáles inversiones privadas se refiere usted? ¿Cuál es el aumento en las inversiones privadas o públicas? Digo, suena bien económicamente, no gastemos, trabajemos con lo que tengamos para que el Ecuador no se paralice, pero las inversiones no han llegado. No hay nada, cero, pero con esto... Por esta constitución. Con esto, para mí, por un tema de confianza, de planificación, mira, ustedes hablaban el tema de las bases. Carlos Miguel decía, el presidente dijo que la va a poner en Santa Elena, en Manta, un día dijo en Galápagos, el otro día dice ya no en Galápagos. Se presenta la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, me parece que es apellido Alarcón, y dice que la visita de la señora de Estados Unidos que vino a andar en caballo con el presidente no fue para hablar de temas de base, sino por un tema diferente. O sea, una contradicción en sí mismo todo lo que nos están planteando. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que es responsable poder darle la confianza a algo que ni siquiera está planificado, ni siquiera entendemos cómo se va a ejecutar, ni siquiera sabemos cuáles van a ser los resultados? Es más, ni siquiera sabemos, con las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Seguridad que pertenece a ADN, si realmente lo que están buscando es una base de Estados Unidos o de otro país. Ojo, es importante señalar que cuando se habla de sacar esa prohibición dentro de la Constitución, no está hablando de poner una base en particular, está hablando de bases militares en general. O sea, eso nos podría poner en una posición de conflicto geopolítico. Hoy Estados Unidos, las grandes potencias, tienen sus conflictos de ellos. Yo creo que Ecuador históricamente ha sido un país de paz, creo que no debemos entrar en esos procesos, lo cual no quiere decir que no debamos tener un intercambio de información, apoyo, estrategia, inteligencia con Estados Unidos y con cualquier otra potencia que se quiera sumar a esta lucha. Pero cuidado, nos equivocamos, estamos vendiendo esperanza y después de 2, 3, 4 meses, un año, seguimos en lo mismo y saldrá otra idea de que por eso es que no puedo hacer eso. Entonces, no podemos seguir pateando la pelota para adelante, creo que hay que tomar decisiones. Y por si acaso, yo no soy de los que piensa de que la norma escrita está perfecta y no hay nada que cambiar. Todo lo escrito por los seres humanos puede ser perfectible. Hasta ahí lleguemos y luego regresamos sobre eso. Y yo creo que si para muchos temas utilizamos el modelo de Estados Unidos, utilicemos el mismo modelo. ¿Cuántas veces ha cambiado la Constitución de Estados Unidos? Cero. Ok, pero tiene 3.000 enmiendas. Reformas y enmiendas muchas porque la vida va cambiando y todo tiene que irse actualizando. Dele, Carlos Miguel. A ver, existen algunos puntos acá y yo creo que ir a hablar de una nueva constitución o hablar de una nueva constitución vale la pena también poner ciertos temas sobre la mesa. Nuestra constitución en la actualidad, por ejemplo, restringe mucho la inversión en sectores estratégicos del privado y lo hace en un pseudo alianza público-privada. Algo puedes hacer, no se han terminado de instituir, no se han terminado de complementar, porque existen normas que lastimosamente en su momento fueron hechas al apuro y que no terminan de generar, digamos, las herramientas necesarias para poder llegar a esa inversión. Poner sobre la mesa la discusión de cambiar el modelo de manejo de los sectores estratégicos para efectos de generar una mejor inversión en el país, en nuestros recursos. Ojo con algo. Históricamente el Estado ha sido y es un pésimo administrador, y no solo aquí en Ecuador, sino en el mundo entero. Ahora, poner sobre la mesa la posibilidad de modificar de alguna u otra forma, no digo en la prestación de salud o del servicio de salud, pero el modelo de gestión del Instituto de Seguridad Social hay que ponerlo sobre la mesa. Y evidentemente herramientas para poder llegar a poder cumplir el pleno empleo en el Ecuador, también hay que entrar a discutirlo. Y yo creo que en lo personal, si entramos ya a la discusión, primero ver qué pasa el domingo, porque de ganar el no hay nada que discutir, se mantienen las reglas, pero de ganar el sí, es yo creo que el momento preciso para que tanto oposición, gobierno y demás, ramas ciudadanas
puedan entrar y sentarse a discutir estos problemas de fondo que la Constitución del 2008 no resolvió. Pero espérate, me engancho nada más en lo que tú has dicho para plantear las preguntas. Esta Constitución dice, Carlos Miguel, restringe inversión privada, no permite la inversión en los sectores estratégicos y además pensar en modificar el modelo de gestión del IES. ¿Eso se puede hacer sin una reforma a la Constitución? Se lo podría hacer con reforma, se lo podría hacer con enmienda. Carlos Miguel es abogado, lo conoce. Por supuesto que para eso tenemos que ponernos de acuerdo de diferentes instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional. Por supuesto que para eso tenemos que aplicar a un bien común que creo que hoy no se está viendo, simplemente se ve bien a partir de los grupos al que pertenece. Creo que eso es un tema también que tenemos que cambiar de forma estructural. Carlos Miguel hablaba de la alianza pública-privada. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que mejorar. Yo particularmente soy de los que pienso que mientras más inversión privada venga, mucho mejor. Pero eso no quiere decir que la inversión pública tenga que desaparecer, todo lo contrario, supuesto. Porque hay un montón de servicios como carreteras, como sectores estratégicos, hidroeléctricas, etcétera, que no necesariamente la inversión privada quiere venir a instalarse o no puede por alguna razón. Entonces creo que ahí tiene que haber un mix, una sinergia importante para que lo público haga lo que no puede hacer lo privado, ponga las reglas del juego de alguna manera, pero no solamente de aquí a un año, sino de aquí a 20, a 50 años, a partir de eso se encargue de ser el rector y que en la medida de lo posible los privados hagan su trabajo de manera permanente. El tema de sectores estratégicos, ya hay forma de que ingrese el sector privado actualmente. Si hay que mejorar el procedimiento, si hay que mejorar el reglamento, bueno, habrá que hacerlo, es parte de nuestro trabajo. Eso deberíamos estar, entre otras cosas, pensando hoy los asambleístas, pero la asamblea hace 15 días ni sesiona. Pero la misma Constitución limita. Hay una palabra, qué pena que no la recuerde, que es la que limita la inversión en sectores estratégicos. Hazme la caridad, por favor, y socórreme, que es mínimo, que es en determinado caso. A ver, estamos de acuerdo en por excepción. Por excepción, gracias. Estamos de acuerdo que en el campo de la energía es un sector estratégico, ¿verdad? Correcto. Ya, pues. Hoy, según las leyes que el propio presidente aprobó, ya hay forma de que la empresa privada ingrese al sector energético. E incluso hay forma, si no me equivoco, de que el mismo empresa privada que hace autogeneración ya pueda venderle al Estado directamente. Entonces, que es positivo. Entonces estamos hablando de cosas que se pueden lograr, que siempre se va a poder mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero que no necesitas destruir todo para volver a empezar. Dicho, a ver, el tema laboral. Tú hablabas, por ejemplo, que en todo el mundo la administración pública está mal manejada. Bueno, yo sí creo que lamentablemente dentro de nuestros vecinos no tenemos necesariamente buenos ejemplos. Pero si nos vamos a los países nórdicos, yo creo que lo público es lo que mejor funciona. Por eso es que la gente incluso decide pagar hasta impuestos importantes. Y paga hartísimo impuestos, ¿no? Pero porque ven el bienestar. Tiene servicio, correcto. Entonces, o se van del país cuando pero ¿qué es lo que te quiero decir esto? Aceptando de que incluso en países subdesarrollados, lo público no necesariamente ha funcionado como debe funcionar. Correcto. Habría que preguntarnos por qué, porque muchas veces también se destruye lo público para vender esa idea. Pero más allá de eso, no es que no se pueda administrar bien. Lo que necesitamos es un cambio cultural y para eso necesitamos inversión social, porque si no tenemos gente con educación y gente saludable, no vamos a cambiar nada. Escúchame, no hay norma que te haga ser un país perfecto. Por supuesto. El país avanza si los ciudadanos, independientemente de la norma, hacen las cosas sin corrupción, con ética y con moral. Eso hay que decirlo. Totalmente. Ahora, hablamos del IES. He escuchado a diferentes voceros y me parece también al presidente decir de que van a sacar el servicio del IES y lo van a mandar al de salud. De salud. Claro, o sea, la prestación médica a los hospitales. La prestación médica del IES y la van a mandar al Ministerio de Salud Pública. Gracias por ser más preciso. O hospitales o clínicas, depende de hospitales cómo o clínicas dependiendo de la derivación, por supuesto que sí. Yo le pregunto algo, ¿quiénes son los dueños del IES? Los afiliados. Ya, ¿y los afiliados están de acuerdo con eso? No lo sé. El Estado también hace su aportación. Sí, no, yo no digo que no, pero digo, los afiliados están de acuerdo. O sea, le han preguntado a los afiliados. ¿Por qué digo esto? Porque, en teoría tenemos un representante de los afiliados pero ¿saben por qué digo esto? Porque a lo mejor en algún círculo eso no se siente, pero el que tiene la oportunidad de conversar con la gente que se siente orgullosa, que lo ve como algo positivo, que como se dice en la calle, hasta saca pica de estar afiliado en el Instituto de Seguridad Social, porque eso le da cierta seguridad y le da un servicio de salud plus, incluso diferente, un plus, como dice Maffer, que utiliza palabras gringas. Un plus diferente al es la izquierdista más derechita que conozco. No me pongas a mí. Un plus diferente al que da el Ministerio de Salud Pública. Entonces no es solamente de borrón y cuenta nueva, bueno, si antes ibas a esta dirección, ahora anda a otro. Correcto. Pero a eso hay que sumarle la crisis de salud
que actualmente existe y que el gobierno no lo quiere reconocer, a mi criterio, simplemente por una disputa política. Y eso no es empático, eso no es responsable. Mire que crearon un comité para comprar medicinas a nivel de todo el país, donde involucraron a la vicepresidenta, a diferentes ministros. Sí. ¿Sabe que si yo fuese el vicepresidente o fuera otro ministro, no de salud, yo le diría al ministro de salud, así sea en privado, oye, dedícate tú a hacer tu trabajo, porque yo soy ministro de otra cartera, me sacan de mis funciones para venir a hablar contigo para ver qué medicina vas a comprar. Pero ya se están haciendo las compras, más allá de la no declaratoria de emergencia, o sea, no se utilizó el titular. No, pero si es este comité, se están haciendo las compras, de hecho hay un crédito pero yo creo que de 250 millones pero para Raúl, hacer tú compras. vas a un punto súper importante. Solo para terminar la idea. Compras que, en honor a la verdad, con la emergencia del día a día se diluyen, pero también hay que recalcar que la emergencia de salud no solamente son los medicamentos y los insumos, Maffer. Yo lo digo de primera persona porque yo visité a todos los hospitales, yo he fiscalizado los hospitales a partir de la muerte de los 12 neonatos que ocurrieron aquí en Guayaquil, en el hospital universitario. Y los hospitales están sucios, están puercos, en los hospitales hay perros, en los hospitales hay heces de palomas, en los hospitales los servicios de limpieza y seguridad no funcionan. Las personas o los gerentes, directores que están dirigiendo los hospitales son personas que no tienen conocimiento de la administración de salud pública. Pueden ser doctores muy buenos, especialistas en su área, pero no necesariamente tienen ese conocimiento. Y eso sin hablar de la corrupción que existe en el tema de compras públicas, de los temas de salud. Y recordemos que también hay que combatirlo. Entonces, hay que combatirlo y con mucha fuerza, porque ahí hay mafias. Pero por supuesto, y hace mucho tiempo, lamentablemente. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Si eso no es estar en emergencia, entonces me estás mintiendo. Y si me mientes en una, me mientes en todas. Ok. ¿Y qué ibas a decir algo, a ver, Carlos? No, sí, a ver, hay un punto importante que dice Raúl respecto del miedo que puede tener el afiliado de que el día de mañana resulta que tiene que ir a la clínica, no al hospital de Los Ceibos, sino al hospital del sur. Del MSP, ¿no? Y dice, no, pues si yo estoy pagando un servicio, yo quiero ir a un mejor hospital que en teoría debería ser el del IES porque solo atiende afiliados. Ese es el temor del afiliado cuando salió esto sobre la mesa de poder cambiar la prestación de salud y hacerla general todos los ecuatorianos en los hospitales del MSP y del IES, porque esa debería ser, esa es la intención. A mí lo que me quedan dudas... Pero sí es preocupante porque existen falencias en el sistema de eso es indudable. Pero, a ver, es indudable y no puede primero, estar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social parte de un contrato social. Yo te doy un dinero, tú me vas a asegurar que jubilación y serie de prestaciones, incluida la salud. La atención médica. La cuestión es que cuando se dibuja esta posibilidad, no se dice qué va a pasar con voy a seguir pagando el 21% de mis ingresos. 21. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué? 21.6, ok. Pero el 9.45 le corresponde al trabajador. ¿Qué necedad es todo? Ya te voy a poner a discutir con don Ramón el tema para que te explique que es todo, porque todo proviene de mi trabajo, en fin. Entonces tú dices, oye, ¿me van a descontar o voy a seguir pagando por este valor? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el beneficio que voy a tener? ¿Qué pasa con lo que ya he pagado para esta cobertura? Exacto. Y que luego no voy a tener? Con esto regresamos a 11:29, vamos a la pausa, juiciosita. En punto. Deme A++. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Hey, estamos regresando y estoy muy feliz porque alguien que me tenía abandonada ha vuelto a escribir. Y dice, hola Maffer, buen tema el último, el tema está interesante, si el puente se ha quebrado, ¿con qué lo construimos? A ver, dice, lo que se propone no está mal, se está refiriendo siempre al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿eh? Lo que se propone no está mal, pero equivale a subir la contribución, por el mismo valor solo se va a tener jubilación. Pero más allá de lo cuantitativo, esto debe llevar a repensar el sistema de seguridad social que tenemos. Por ejemplo, mañana un taxista no afiliado tiene un accidente. ¿Quién debe asumir ese costo
de atención. No, pues actualmente ya lo asume el Ministerio de Salud Pública. El Eso Estado. no hay nada que cambiar. Eso ya está. Si nadie asume, deje terminar. Pero, si nadie digo, asume, para ser sería para ser una más preciso. sociedad algo injusta, en donde solo el que trabaja se protege. Pero estoy con usted, está en teoría en la red del Ministerio de Salud O sea, Pública. en teoría no, eso demanda la ley. Ya si se cumple o no, bueno, eso hay que Y fiscalizar. de hecho los mismos Oiga, lugares privados tienen la obligación de dar la primera atención primera y no emergencia, cobrando. Antes de pedir la tarjeta, sí. Sí, pero es doloroso que te hagan eso. No, pero es que por eso lo ¿Cómo digo, haces? pues ya aquí lo ponemos como ironía, pero lamentablemente eso pasa. Mire, yo me quedé reflexionando antes de que usted mande al corte, Ajá. y sobre el tema este de que, bueno, quieren hacer esto, pero no nos han dicho cómo, de qué forma, etcétera. Bueno, es que yo lo que creo es que hoy el gobierno lo que intenta vender son titulares y no un plan. Y eso, por supuesto, que es peligroso, porque entramos a ver qué pasa, entramos a ir solucionando el día a día, o entramos a una planificación que no es pública, que beneficia de repente a 3, 4 personas, y no al país, que es lo que corresponde. ¿Lo dice desde el conflicto político o es un análisis de ciudadano viendo realidades? Es que es lo que veo. O las dos cosas puede ser, porque puedes tener No, pero es que si ambas, es una desde la mixtura. bronca política de te odio, a mí no me suma como ciudadano, No, perdóname. pero esto sin odio, Maffer. ¿Quiere que le diga? Yo no odio a ninguno de este gobierno, por si acaso. A este gobierno, no, o sea, ninguno de No, ese gobierno. no, pero ¿ya? es que es verdad, yo le digo, en mi corazón no existe ese sentimiento. Ya. Sí creo que hay mucha falta de incapacidad, creo que hay mucha manipulación, creo que se utilizan los Raúl, recursos públicos para intentar inducir al voto, eso dígame sí lo algo, creo. el reto no se inscribió para hacer campaña por el no. No se escribió para hacer campaña. No se inscribió para hacer campaña, ok. Y vaya pues, Bien. la Revolución Ciudadana sí, pero yo no veo que hay campañas. Entiendo que en 1 o 2 preguntas... Sí puede y en otras 2 no puede, la da constituyente no puede de hacerlo. lo que entiendo, sí. ¿No siente que no hay campaña de la Revolución? Mira, yo lo que siento es algo... No me evada. No, pero le voy a responder. Ya. Pues. Lo que siento es que yo siento algo muy positivo. Y que hoy el que le está haciendo frente al gobierno, a una campaña del sí del gobierno, es la ciudadanía. Dicho por... Por la percepción de que todos tenemos. Hoy, si Que usted tiene. Si usted revisa las redes, Ajá. si usted revisa el comportamiento en las calles, y le digo yo porque vengo haciendo territorio, hasta ayer estuve en la Sergio Toral y en la cooperativa también Reinaldo Quiñones, la gente ha salido no a defender una ideología política, no ha salido a defender un partido o a defender a alguien en particular. La gente lo que ha salido es a defender sus derechos, a no arriesgar lo conquistado. Mucha gente, y me sumo a esto, por supuesto que está dispuesto a poder reformar, por supuesto que está dispuesto a poder mejorar lo que ya está escrito, pero sin borrar lo que hoy ya garantiza los derechos. ¿Por qué no quiere borrarlo? Porque es que, escúchame más, muchas veces se dice como que... Sí, es porque la yo siento que usted está atado a esa constitución, no, como que de atado. aquí, mire... Yo no estoy atado a ninguna constitución, pero Ajá. yo soy crítico de lo que veo, o sea, lo que observo es lo que tengo que exponer. La constitución del 2008, que dicho sea de paso, fue aprobada por los ecuatorianos, pues no es que fue impuesta. Pues, ¿no? sí. Bueno, ya. Lo que hace es ir recogiendo un montón de derechos que se han peleado en el tiempo, pues. O sea, no es que en el 2008 se construyeron los derechos. Hay un montón de derechos que se han ido recopilando, que se han ido ganando, han habido hasta muertes precisamente por eso, y creo que eso no puede retroceder. No quiere decir que no podamos sentarnos a seguir conversando y ver cómo podemos ir mejorando. Carlos Miguel hablaba sobre el tema laboral. Yo particularmente estoy en contra de la precarización laboral, estoy en contra de la tercerización. Yo creo que hay Pero de la cosas- jornada laboral, no, que no sea parcial, que ya se permite ahora. A lo mejor algo más de flexibilidad. ¿Por qué digo esto? Pero, Raúl? pero Porque- flexibilidad, ¿en qué sentidos? Puedo trabajar 2 horas aquí, me voy a trabajar con Carlos Miguel al estudio jurídico 2 horas. Sí, pero eso luego ya, me pero voy eso ya a... existe dentro No, de la no se legislación puede. laboral. O sea, No, tú puedes usted trabajar puede por trabajar lo que tienes No, que tú hacer cuatro puedes horas. trabajar mínimo 4 4 horas. horas. Es la jornada parcial. Pero lo que tienes que hacer es pagar lo que corresponde a la ley. Eso no es No, en pues lo que duda. pasa es que la jornada... Claro, pero aquí hay un problemón. A ver, ¿cómo sería la flexibilización laboral? Por ejemplo, como para entenderlo, no quedarnos con el titular. si tú me preguntas a mí, porque, ojo, flexibilización laboral, tú le dices a los actores de izquierda extrema y se agarran de los techos, pues no, porque no puede ser posible. Tú Ajá. tienes, No, por eso digo, para tú tienes entender a 10, qué se refiere ese 10 título. millones de población económicamente activa, 10 millones de personas. Ajá. De estas 10 millones, solo 3 y un poquito menos tienen empleo pleno, es decir, están afiliados al Seguro Social, ya sea en jornada parcial o en jornada permanente, tienen todos los beneficios legales. N. Tienes 7 millones de personas Ajá. que están en el subempleo, en la informalidad o simplemente en el desempleo.
Ya. 7 millones de personas. Un código del trabajo de 1938, 1938, Sí. que no ha sido solución para nada Ahora, nunca. Y toda esa parafernalia que está en el 356 de la Constitución de los Derechos Laborales, que básicamente van a mantenerse porque no hay que regresar ahí, porque están ahí plasmados lo que históricamente han estado. Pero no sabemos si No deberían cambiarse, en todo pero caso. ya estamos hablando de una hipótesis. Claro, es que no tengo que la no certeza. no sabemos qué va a pasar. tenemos Pero- certeza. Pero es que yo más bien creo que nos van induciendo a ir para allá. Miren que quisieron preguntar el tema del trabajo por horas en el sector del turismo. Mira, yo soy una persona que viaja bastante. Y a todo lugar que iba, hosterías, hoteles, sobre todo en la Sierra Centro, me decían, no, imposible. Nosotros estamos bien con la ley laboral que en este momento existe. Por supuesto que le pregunté a las personas que trabajaban, pues no los dueños de los hoteles. Pero, por ejemplo, tú tienes ahí una herramienta que te dio la pandemia, que, ojo, no se ha declarado inconstitucional, pero te dice el contrato productivo, acuerdo ministerial 220 del 2020, que tú puedes tener un contrato a plazo fijo, que fue eliminado en el 2015. Yo ahí, y como ya eso se volvió una conversación más Mucho que una más entrevista, técnica, sí. yo te digo algo, me quedo con dos cosas con relación a esto del trabajo por hora. Dos historias, dos lugares diferentes, no se anuncian a denunciar, no se animan a denunciar. ¿Por qué? Porque no sienten que el Ministerio de Trabajo esté haciendo su trabajo, que si su trabajo que es que eso yo no te estoy diciendo que está bien o no, eso es lo que la gente siente y por eso no es que denuncia. es verdad, y Entonces, la yo me relación quedo- laboral siempre la más débil es el trabajador. Es que yo creo que conceptualmente no partimos desde el origen. O sea, yo no considero que una ley laboral es lo que produce más o menos trabajo. No, definitivamente no. El Pero más o menos ayuda. trabajo Es una herramienta. se va a producir a partir primero de tener una planificación. ¿Qué queremos? Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos como país? O sea, ¿qué resultados buscamos obtener? Hoy eso no sabe nadie, porque hace 4 meses mandaban unas leyes que supuestamente era la solución para el país, fueron declaradas inconstitucionales, les dijimos que iban a ser declaradas inconstitucionales, no les importó, las aprobaron, hoy están congeladas, hoy dicen que el enemigo es la Corte Constitucional, hoy quieren cambiar la Constitución, pero como decimos en el barrio, lo que están haciendo, y hay que ser honestos, lo que están haciendo es pateando la pelota para adelante. Repito, no sé si por desconocimiento, incapacidad, porque no estoy dentro de ese círculo, o porque hay intereses que no necesariamente pueden ser públicos. O Raúl, improvisación a en algunos ustedes casos también. Pero eso pasa por no tener Por no tener planificación. planificación. ¿A ustedes les preocupa que haya constituyente porque la popularidad que tiene el presidente eventualmente lo llevaría a tener una mayoría en la Asamblea Constituyente y que la escriba como él quiera? A mí lo que me... Que los deje fuera, sí, eso es lo que le preocupa, por eso no quieren constituyente, porque saben que no van a tener Pero mayoría, ¿a quién le dice? Revolución Ciudadana, Reto y toda la izquierda, pero entonces dice por eso. Yo respeto a su secretario más, pero yo no... Es pregunta, hombre. Ah, ya, ok. Yo no pienso Es eso. que no piensa eso, no les No, preocupa pero eso. Yo le estoy dando argumentos. Ahora, dentro de los argumentos que le estoy dando, por supuesto que está la credibilidad y la confianza, porque si un día me dicen una cosa y otro día me dicen otra cosa, o sea, nos dicen que van a poner, por ejemplo, la base en Baltra, en Galápagos. Él dijo que no, que eran dos funciones. Al día siguiente, ¿no? Ah, ¿Y qué pasa no si sé si fue después al día dice, siguiente. ahora sí? A ver, pero aquí tenemos que partir No, por algo yo también. no lo sé. Ojo, Es que yo tampoco lo No, sé. no lo Raúl, sé. Raúl, entonces ya no hay confianza al respecto. pero Raúl, a ver, Y sin confianza difícilmente vamos a poder redactar una nueva constitución, pero adicional lo que le acabo de decir que no es menor. Mire, lo que nos están planteando son que nos quedemos 2 años congelados. ¿Y 2 años congelados por qué? Porque vamos a suponer que el sí gana el día domingo. Suponer, porque puede ganar el no y aquí no ha pasado nada. Suponer que gana el sí. De ahí vienen 90 días Ajá. para las elecciones de los futuros asambleístas constituyentes. Ujú. Ahí la gente pues decidirá a quién elige. Luego de que se los elijan, tienen que ya constituir la Asamblea Constituyente, tienen que comenzar a redactar la norma. Para eso hay un proceso de 8 o 10 meses. Luego de que lo hagan, tienen que ponerse de acuerdo las 2/3 partes de esa Asamblea Sí. Constituyente, que si hacemos un símil con lo que tenemos hoy en la Asamblea Nacional, sería No. posible ni para un lado ni para el otro. No, se sí. queda ahí. Muy complicado. No pasa urnas. Si no pasa, entonces ahí se queda todo el dinero gastado, tiempo perdido y año y medio sin hacer nada. Luego de que, vamos a suponer que se ponen de acuerdo dentro de esa Asamblea Sí. Constituyente, ahí tiene que ir a consulta. A pues. O sea, referéndum, la claro. gente tiene que decir ¿Sí o no? si quiero esta nueva Constitución o me quedo con la del 2008. Si la gente vuelve a decir no quiero esa Constitución, me quedo con la del 2008, tiempo perdido, plata perdido. De ahí sí dice que sí. Porque y tiene que ser trágico no, todo. Pero está- es que, a ver, lo que pasa yo estoy poniendo escenarios. Ajá. Y si dice que sí, luego pues ya tendremos que comenzar a instrumentar los reglamentos, los procesos, las normas, porque digamos que la Constitución es la carta magna, pero de ahí hay que hacer una bajada para Hay poder, que reformar para poder normativa, operar todos los días. ordinaria, Ese especial. proceso demora más de 2 años. Yo le pregunto a usted, Ajá. como le dije al inicio, ¿usted cree que el Ecuador hoy, que le hace falta hasta una aspirina en el hospital,
está como para simplemente congelarse 2 años y ver qué pasa después. ¿Y el Yo no Ecuador creo de eso. cuándo podría plantearse, según su criterio, tener una nueva constitución? No, es que yo no creo que debamos tener nuevas constituciones. Yo creo que con la constitución que tenemos podemos irla reformando, podemos ir haciendo todos los cambios Entonces su problema se no es el amerita tiempo, con la sencillamente herramienta. que usted no cree que Pero deba no, pero lo que cambiarse pasa es que una aquí quieren constitución. refundar el país cada 15 años, cada 10 años y no da resultado. Pues. O sea, si yo ya tengo que refundar el país, ¿cuántas veces ha sido reformada la constitución, señor 21. abogado? Parece 22 o 21, Bueno. 20 o 23. Ya, ok. Por ahí vamos. Vamos ya. a suponer que ese es el número. Por ahí vamos. Ok, 21. vamos a suponer que ese es el número, si pueden buscármelo para no... para Ayudita, Ser, para, ser allá. más, ¿Cuántas para ser más Gracias. técnico. 21. Si algo más ha tenido que refundarse más de 20 veces, entonces está claro que no funciona pues esa metodología. Porque si ya hubiese funcionado la primera, la segunda, la Y tercera. tenemos un ejemplo claro en nuestro vecino país, Perú. Mira que en Perú se han caído más presidentes en los últimos años, ya nos superaron el récord de nosotros hace rato. Y eso Sin es embargo, la complicado. Constitución, claro, sin embargo, la Constitución no ha cambiado. 20 veces, Le ok. dije. Te encanta decirme así. Entonces, si 20 veces nos han dicho que ahora sí vamos a generar el cambio, ya por lo menos dudo, pues. A ver, pero es que, mira, yo tengo un problema conceptual desde el mismo principio que tú dices. Yo estoy totalmente de acuerdo en la postura de que la Constitución debe ser un instrumento legal que debe ser lo menos tocado en el tiempo institucional del país. Lastimosamente vivimos en Ecuador y no en Europa, no en Estados Unidos, donde la misma cultura latinoamericana ha llevado a toda nuestra región a tener constituciones para regalar. El problema radica en que las constituciones a veces terminan sirviéndole a posturas políticas o ideologías políticas y no al ciudadano ecuatoriano o a la institucionalidad que merece un país decente o serio y que quiere inversión extranjera y que tenga seguridad jurídica. ¿Cómo corregiríamos eventualmente eso? Mira, Digamos que si nos vamos yo le respondo rápido y perdóneme, con una buena constitución. El problema es quién hace la constitución. A eso me refiero, cariño. ¿Quién A debe ver, hacer la Constitución? Yo afuera, en broma y en serio, le decía a Rodolfo, ojalá alguien que cuando se redacta la Constitución no sea quien represente el gobierno, digamos. Sí, que el se gobierno quede de turno. fuera al gobierno de turno para que no lo haga a la medida. Es una idea suelta ahí. Estoy 100% de acuerdo con usted, más allá que, por Será la supuesto, primera que vez, ya. después la Constitución se ratifica o no en consulta Cierto. popular por los ciudadanos. Pero Carlos Miguel decía, no vivimos en Europa. Y es verdad, no vivimos en Europa, pero tú sí sabes que los países nórdicos, por ejemplo, fueron vikingos, pues. Pero claro. O sea, digamos de los más salvajes que ha existido en la historia de la humanidad. Era salvajada pura. Sin Y embargo, hoy- culturalmente son Tenían hoy sus reglas. Son un referente. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Culturalmente tenemos que cambiar. Bueno, y para pero- eso hay que modificar el tejido social e invertirle a escúchame, la educación. Y es posible hacerlo. Es posible. Más, por más supuesto. allá de que debemos cambiar, porque creo que eso lo sabemos todos, que es posible hacerlo. Ahora, para eso hay que preocuparnos más allá de la Constitución. Oye, mi verdadera preocupación, más allá de que por supuesto que no quisiera, y creo que no le conviene tampoco al país ni a los ciudadanos retroceder en lo ganado, pero mi verdadera preocupación no pasa por ahí. Mi verdadera preocupación pasa, bueno, y el día de mañana que tengamos otro inquilino de Carondelet, porque el presidente no se va a quedar siempre. Ya, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a lo mismo, Exacto. ahora, pero si no del otro lado, ¿y qué pasa con el que viene después? ¿Y qué pasa cuando alguien va a decir, bueno, señores, hasta aquí llegamos, esta situación es insostenible, nos sentamos a conversar, me caes bien o no me caes bien, como dijo Mujica, hay facturas que no se pagan y comenzamos a construir una nueva historia por el bien de los ecuatorianos, pero una nueva historia sin destruir lo que ya funciona, lo que ha dado resultado y lo que le ha dado de manera positiva un bienestar a todos los ciudadanos. Mire, yo estoy en contra siempre de que porque te duele la cabeza, tienes que cortarte la cabeza. Yo siempre creo que si algo no funciona, hay que entrar a arreglarlo y tenemos que creernos nosotros que sí podemos hacerlo. Deje regresar un poco para ya ir cerrando esta super conversación. Hay dos posibilidades, 3, 4. ¿Cuáles? Primero que se ganen todas, que se pierden todas. ok. Que pierda, Haya un mix. sí, que haya un mix definitivamente, y otra que la constituyente sea la que diga que no. Esto decía, tiene una lectura política, una lectura económica y una lectura social. Si el presidente gana, se descarta la tesis que usted aquí ha sostenido, que la gente no confía en el presidente. Yo creo que ha perdido credibilidad.
Eso Pero está si claro. llegase a ganar es que la gente siga apostando No, por... yo le mira, pregunto- mira, no necesariamente, porque lo que ¿Por pasa qué? es que en los últimos años lo que hemos visto es que la emoción mueve más que la razón. Entonces puede ser que no confíe en ti, pero como tú me caes menos mal que el otro, entonces voy contigo. Entonces, El yo- ecuatoriano vota con el hígado. Bueno, el entonces, ecuatoriano y vota. eso No solo el históricamente. ecuatoriano. Y el eso, hígado. escúchame, Carlos Nosotros. Miguel, Carlos Miguel, y eso también es un problema cultural, Pero y eso por también es un problema de supuesto, educación. por supuesto Porque muchas que sí. veces votan en contra de ellos mismos. Así es, y la gente generalmente vota ya pasado en estas elecciones, en las anteriores. Lastimosamente, en algo coincidimos, es que el problema del Ecuador, para efectos de sentarse a ver los problemas más neurálgicos, en algunos casos es cultural. Y a veces, lastimosamente, salimos a votar por el que efectivamente nos cae menos mal o nos cae un poco mejor. Ahora, yo le hago una pregunta a Raúl. En el escenario, bueno, si gana el no, no pasa nada. Si gana el Si sí, gana el O no sea, en todo. Si gana el si no, gana el no, hablemos de la constituyente, Ya, solo ok. la Ya, pregunta dale, de la ok. constituyente. Si gana el no en la constituyente, no pasa nada, ¿ok? Si gana el sí, arranca un proceso de elecciones o de postulaciones para una asamblea constituyente. El movimiento Reto va a participar en el proceso constituyente, o está en análisis, o y en su defecto, lo que conversábamos, parte clave de que la constitución, la discusión en una constituyente pueda lograr consensos, es que las personas que vayan sean ética, moral y académicamente preparadas para Sin poderlo duda. discutir. Tienen que ser cuadros buenos, al menos por no decirte de lujo, ¿no? Porque también ir a constituyente para muchos profesionales es una pérdida de plata y de mucho, pero es el momento de hacer patria también. Reto va a comprometerse con el Ecuador y yo creo que mejor tú para conversarlo, para poner perfiles adecuados que puedan decir, ¿sabes qué? Van con a lo mejor una forma de pensar, pero en el camino van a buscar lo mejor para el país y no solamente debiéndose a una política partidista, sino pensar como ciudadanos y no como oposición solamente, no, como ciudadanos y en conjunto. Reto va a apuntar a eso, no incluyo Revolución Ciudadana porque nada tienes que ver tú ahí, entiendo, sino en Reto va Reto a, Sí. a postularse en Bueno, caso de... En respuesta a tu pregunta, si gana el no, no es que no pasa nada. Si gana el no, tenemos que comenzar a trabajar con más fuerza de lo que veníamos trabajando antes. Creo que ya hay que pedirle al presidente de la Asamblea que ya convoque a plenos, pero a plenos que realmente tengan temas de interés, pues no a plenos que simplemente vayamos, nos gastemos 40, 50 mil dólares, que es lo que cuesta prender la Asamblea con la movilización de todos los asambleístas, para ir a sacar una resolución o un comunicado que dice respaldo la acción del presidente en un tema que ellos igual tienen que hacer. O sea, no tiene sentido. Eso creo que hay que decirlo, hay que asumir esa responsabilidad y eso también es la pérdida de confianza de la cual estoy hablando. Tú me dices si es que la ciudadanía vota por el sí y quiere una constitución, el movimiento Reto no le puede sacar el cuerpo a nada. Por supuesto que tenemos que encontrar los mejores perfiles. A lo mejor lo mandamos de Primero Nacional aquí les mismo. ¿Cómo va a abandonar? No, mire, yo le voy a La decir otra vez con teníamos una toda discusión la por eso, ¿no? claridad del mundo. Bueno, veamos, Tú veamos. aceptas un cargo. Le pegó una crítica a y Raúl la otra vez. Uf. Y se lo he dicho a usted, que tú no puedes irte del cargo que acabas de aceptar, y Lirín Larán. Es una idea, no estoy diciendo que vaya a pasar. Entonces, ¿para qué le dice? Porque Imagínese. estamos conversando. Estás aquí, generando contenido, ¿dónde estás dando en cuenta? confianza. Controversia. O controversia. Pero ya, pues, pero ¿por qué no? Si el uno ya lanza Bueno, 6 precandidatos, ¿por qué no puede lanzar un precandidato? Ese es mi criterio, la ley no lo impide. No, yo no he lanzado nada, yo simplemente di una idea a partir de de la pregunta. Pero lo importante, Raúl, y es lo que hemos hecho la reflexión con Maffer, no solamente para Reto, la misma reflexión tiene que ser para ADN, la misma reflexión tiene que ser para No Revolución puedes. Ciudadana, para el PSC, etcétera, etcétera. Tienen que poner, en caso de ganar el sí el día domingo y nos vayamos a una constituyente, los mejores perfiles ¿Te puedes profesionales. comprometer Pero, conmigo a ser pero- crítico en esto? Por Sí. supuesto que sí. Pero digo, lo mismo para el gobierno. Por supuesto, porque lo lo dijo, exactamente. Oye, porque lo Dije que hemos, ADN, RC, lo que hemos PSC, visto, todo. lo que hemos visto. Bueno, o sea, Es que acá totalmente de acuerdo. hemos hecho un compromiso con Carlos Miguel que vamos a escrutar A a los presionar. posibles candidatos y a revisar también su hoja de vida, como lo hacemos siempre, porque hay que presentarle a la ciudadanía para que esté informada. y después hacerle un seguimiento, ¿no? Por supuesto. Porque algunos llegan como no, artistas, se sientan y Nos va después a poner ni ahí se los tarea. escucha. A ver, Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mire, Maffer, para mí es un gusto venir a cualquier invitación que usted me haga. Fight. Gracias a ustedes. La invitación, por supuesto, vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta la hora que Dios mande para hacer esta cobertura en un día de elecciones, importante como toda elección. Vamos a ver el comportamiento. Oye, solo pregunta rápida. Sí. Ya. ¿Tú crees que habrá alguien? Me toca mes.
Yo sé que te toca mesa y desde ahí vas a tener que estarnos informando. Sí, pero, señora. Sí, señora. ¿Tú crees que vaya alguien que se le ocurra, solamente un pestañeo, déjame que me pongo creativa, a probar si la tinta se transfiere? Pero por supuesto. ¿Tú crees que habrá gente que claro, haga eso? La curiosidad. Que se quede ahí y claro. diga, déjame ver si cerrando, pegando. Claro, ¿Tú por crees? supuesto. Y se va a demorar y la gente le va a reclamar porque no se apura. Lo bueno es que va a ser una elección rápida. El conteo también va a ser rápido. No me voy a quedar hasta ahora. ¿Por qué te lo pregunto? Y ojalá, y pregúntale a la gente si puedes, Sí. para ver qué tanto impacto tuvo y qué tanto la gente termina confiando en los procesos. ¿Cómo se administra la comunicación? Es un ejercicio nada más de comunicación política y de efecto ciudadano en la acción política. Así es. Mañana un Mañana programa más light. Vamos a hablar de noticias. Vamos a estar así. Podemos hablar El niño mañana de Carlos Miguel deporte. me va a enseñar deportes. Yes. Elijan ustedes por dónde creen que debo empezar. Por la Copa Ecuador, que estamos listos para llegar a semifinales. Ok, dale. Su equipo seguramente... Traigo cuaderno. Entonces así es, Cuenca Juniors, porque es de segunda categoría y vienen de abajo y usted va a creer que ellos ganan. Yo creo que ya no quiero que me enseñes nada. Eres No, terrible. mentira. Ok, buen Mañana día. Ya viene Giovanni y Ginata listos para continuar en este trabajo periodístico informativo. Abrazo para todos ustedes. Gracias Chao. por sintonizarnos. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.